Hola, bienvenidos a una nueva edición de Libros para Pensar, un canal para difundir libros y alguna peli que nos ayuden a pensar sobre la vida, a reflexionar y a ser un poquito más felices o más completos como personas. Bueno, hoy voy a hablar de un libro que me ha parecido una auténtica preciosidad, me parece un libro bellísimo, precioso, que es El universo para Ulises de Juan Carlos Ortega, que es un hombre que yo había visto alguna vez en algún reel de estos de redes sociales. Me pareció un tío bastante brillante, pero como le vi un poco excéntrico y tal, y no sabía muy bien cuál era su área de expertise, digamos, pues no le había seguido mucho la pista, pero voy a empezar a seguirle porque el libro me ha encantado. Entonces, voy a explicarte cómo es este libro, más o menos, y voy a decirte por qué para mí es un libro súper, súper bueno, súper bonito y que recomiendo leer a todo el mundo. Bueno, Juan Carlos Ortega ha tenido un hijo que se llama Ulises. Y entonces lo que ha hecho es escribir un libro precioso hablándole directamente a su hijo, o sea, el libro está narrado como si le hablara directamente a su hijo, explicándole todos los grandes avances que ha tenido el hombre, el ser humano, en la historia de la humanidad a la hora de descubrir cómo es el universo, y se lo va contando con mucho cariño, con una gran sencillez, con una gran profundidad, con ejemplos muy fáciles de entender de todo lo que los grandes hombres de la historia de la humanidad, de la ciencia, han ido aportando al conocimiento para entender realmente cómo es el universo que nos rodea, ¿no? Y esto empieza con algo tan sencillo como la curvatura de la Tierra, por ejemplo, y acaba con cosas tan complejas como la física de partículas o la relatividad. Y hace un barrido desde los griegos e incluso los egipcios, pero bueno, sobre todo desde los griegos, que son, lógicamente, la primera gran civilización del intelecto, del conocimiento de la historia, hasta nuestros días. O casi nuestros días, hasta la teoría de cuerdas realmente, ¿vale? Que ahí es donde, más o menos donde se para. Pero lo hace de una forma tan bonita, tan sencilla, tan fácil de entender y tan inspiradora de lo que la humanidad puede llegar a hacer a través de la inteligencia, el ingenio, la capacidad de abstracción y cómo hemos acabado pasando de una ignorancia absoluta en lo que nos rodea a una comprensión tan profunda de cosas como la física de partículas, la teoría de cuerdas o la relatividad, que es muy inspirador el libro. El libro es muy, muy, muy bonito, muy inspirador. Debes leer este libro sí o sí si te interesa o te inspira el universo y lo que el ser humano ha ido descubriendo sobre él. No debes leer este libro si ese tema no te despierta un mínimo de curiosidad, ¿vale? Pero como a mí es un tema que me encanta, aunque sean cosas que a lo mejor el 80% del libro yo ya me sabía, ¿vale? Porque yo empecé industriales y me ha gustado siempre mucho la ciencia, pero aún así ha habido un 20% que no me sabía y sobre todo, por encima de todo, hay muchísimas anécdotas históricas y muchísimos personajes de la historia que no sabía detalles que luego me han dado. Entonces, aunque sepas, como podía ser mi caso, la explicación de casi todo lo que se dice en el libro, lo hace de una forma tan original, tan simple, con tantos detalles tan interesantes de la vida de los científicos que han ido aportando ese conocimiento a la humanidad, que a mí me ha resultado entretenidísimo. De hecho, me ha resultado muy adictivo. O sea, el libro, empecé a leerlo y tal, y al principio, como yo leo mucho, leo muchísimo, tengo diferentes niveles de lectura, ¿no? O sea, hay libros que leo solo ojeándolos porque veo que son muy malos, entonces voy simplemente buscando algún conocimiento que me pueda resultar innovador y ya está, ¿vale? Esa es la lectura como más superficial. A ese nivel, pues tardo en leerme el libro media hora, ¿vale? Voy página a página, reviso un poco el índice, voy viendo tal, la mayoría es morralla, no pierdo nunca el tiempo con contenido que no es de calidad y entonces a lo mejor hago una revisión superficial y a lo mejor solo me leo 15, 20 páginas del libro en total, párrafo aquí, párrafo allá, de lo que veo que es esencial, muy importante o que es innovador y el resto, cuando veo que el nivel intelectual o el enfoque del libro no es potente, no pierdo mi tiempo con mierdas, ¿vale? Entonces, ese es como un nivel. Luego tengo la mayoría de los libros los leo en un 60%,
Son libros que puedo considerar interesantes, me salto cosas cuando veo que se repite mucho porque ya lo he entendido y no pierdo mi tiempo con conceptos que ya veo que entiendo bien. Y esa es la lectura normal que suelo hacer con los libros. Y luego tengo libros que de repente empiezo a leerlos y digo, ¡joder, este libro es una maravilla, macho! Este libro es brutal, brutal, es precioso, ¡joder, qué interesante! Todo lo que dice tal. Y este ha sido un libro de esos. Yo pensaba que iba a ser un libro de los que leo en media hora, de los que simplemente reviso, pues, como ya sé mucho de física y tal, pues yo qué sé, pues, para alguna cosilla que no me sepa o algo así. Me cogí de hecho 4 libros del universo para hacer algún vídeo así chulo de alguno de ellos y me planteé hacer un vídeo con los 4 o los 5 que me había cogido, pero no me ha hecho falta. Porque en uno de esos que pensaba que iba a ser simplemente leer rápido, he encontrado una joya que me he leído lentamente porque me encanta. Y entonces he tenido el tercer tipo de lectura que hago muy pocas veces, solo cuando los libros son excepcionales, que es leerme el libro en su totalidad o prácticamente en su totalidad. Puede haber algún párrafo que cuando, como digo, si está explicando una cosa que ya de verdad que sé que me la sé, pues puedo hacer una lectura diagonal de algún párrafo, pero vamos, me he leído el libro en un más del 90%. Y este es uno de ellos. Es un libro precioso, es un libro que me inspira muchísimo, que me conecta muchísimo con esa parte de creatividad, de grandiosidad, de grandeza, de simplicidad que tiene la mente humana y me inspira muchísimo a ver cómo hemos pasado de tirarnos piedras a entender la física de partículas. Me parece increíble y muy inspirador, que evidencia el potencial que tiene el ser humano para conseguir descubrir e inventar cosas que cambien el futuro de la humanidad. Eso me encanta, es de los temas que más me inspiran y te lo comparto porque me parece precioso y es tan bonito que un padre, cuando ve crecer a su hijo, le haga un libro así para que pueda el día de mañana relacionarse de una forma bonita, profunda y basada en el amor con la ciencia, que me parece una cosa, de verdad, un absoluto 10. Este libro es un libro que te puede cambiar la vida si lo reflexionas. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo y de verdad que merece la pena leerlo y leerlo con bastante calma. Imagino que esto que te he dicho de las 3 lecturas te puede sorprender un poco, pero te recomiendo que tú leas de la misma manera, porque no todos los libros merece la pena ser leídos con el mismo nivel de detalle. Y de esta forma vas a poder adquirir mucho más conocimiento del que adquirirías si te lees los libros como una novela. Y para mí, ya que estamos, voy a hacer un pequeño énfasis en esto, es muy diferente leerte una novela que leerte un ensayo. Una novela debe ser leída más en detalle, prácticamente leyendo el 100% de las palabras, porque tú quieres conectar con la prosa, la narrativa, la belleza de la redacción del texto y la historia y los matices de la historia. Entonces, ahí la tendencia debe ser leer todo normal, hacer una lectura convencional, porque estás leyendo una historia que tiene arte detrás y tienes que deleitarte en las palabras. Aún así, hay novelas que son malas y yo también me leo rápido, pero lo que quiero decir es que culturalmente, como la mayoría de la gente lee novela en vez de ensayo, en la novela es otro mundo. Pero cuando lees un ensayo, tu única intención debe ser aprender. Cuando tú lees un ensayo, lo que quieres es aprender y entender en profundidad ideas. Entonces, no es importante cómo se expresan las ideas, a no ser que sea un libro tan bonito como este. Lo importante es asegurarte de que cuando terminas el libro, dominas totalmente los conceptos que ese libro menciona. O que como mínimo entiendes perfectamente todo lo que se ha dicho y eres capaz de emitir un juicio profundo de si eso es interesante o no. Entonces, la única variable que yo tengo en cuenta cuando leo ensayo, que es prácticamente lo único que leo a día de hoy, es adquirir conocimiento que me permita tener una visión más profunda de ese pedazo de realidad que estoy estudiando, que puede ser nutrición, puede ser el universo, física, crecimiento personal, lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí no tiene sentido que seas un esclavo del escritor y te leas todo palabra por palabra. Ahí lo que tienes que hacer es hacer una lectura siempre selectiva, escogiendo
cuánto tiempo dedicar a cada idea en función del nivel de profundidad que requiere la comprensión. Si es una cosa que ya me sé totalmente y me está hablando de una cosa que ya me sé porque me he leído 5 libros de ese tema, coño, pues ahí no hace falta que me lea palabra por palabra, ¿vale? Si me habla de una cosa que me sé perfectamente, con hacer una lectura diagonal, más o menos viendo si es un poco lo que estoy, y cuando confirmo que es lo mismo que ya me sé, no pierdo mi tiempo con una cosa que ya me sé, ¿vale? De esta manera puedo pasar de leerme un par de libros o 3 a la semana a leerme, revisarme y profundizar en 15, 20 libros semanales. Y eso multiplica tu capacidad de aprendizaje brutalmente. Cuando luego encuentras un libro bueno, da gusto hacer una lectura del 90 o más por ciento del libro, como es este caso, ¿vale? Este libro es de ese tipo y en este canal hablaré de ese tipo de libros. Pero lo que quiero hacer énfasis es que muchas veces un libro puede ser interesante para 4 o 5 cosas y no merece la pena leerse el 100% del libro. Entonces, yo recomiendo que tú hagas lo mismo que yo. 3 tipos de lectura. Lectura superficial, donde estamos leyendo entre un 10 y un 20% del contenido, simplemente puntos interesantes de cosas que ya vemos que no sabemos para reforzar. Son los libros malos, ¿vale? Una lectura razonablemente profunda de un 60%, 50, 60% de profundidad, donde hacemos una revisión general con lectura diagonal, más o menos en la mitad de las páginas, pero en la otra mitad las leemos bien porque son cosas nuevas y esos libros no están mal, están bien. Y luego los libros que son obras maestras, que hay que leerse de arriba abajo o incluso releerse varias veces cuando son cosas muy nuevas que crees que se te pueden olvidar. Esos libros merece la pena incluso subrayarlos y prepararlos para una segunda lectura más rápida, solo de lo que subrayamos, pero esos libros son libros de estudio. Con este enfoque vas a poder asimilar mucho más conocimiento y vas a poder mejorar mucho más tu vida y te recomiendo que hagas estas técnicas de lectura rápida y diferencies estos 3 modelos de lectura. Y luego, bueno, hay muchas técnicas de lectura para leer con una guía, leer por grupos de palabras, pero bueno, eso con los años lo hago menos, pero sí que hago estos 3 tipos de lectura siempre. Y con eso te aseguro que multiplicarás tu capacidad de aprendizaje. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Te recomiendo una vez más leer este libro porque es una auténtica maravilla. Y te recuerdo que si te gusta mi contenido me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción. Y te recuerdo que publico vídeo todos los días de lunes a... 3 veces por semana publico mínimo 3 libros a la semana a las 7:30 de la tarde, siempre será de lunes a viernes en horario español, ¿vale? Así que te recomiendo que te suscribas para estar enterado de todo ello y nos vemos en el próximo vídeo.